Hoy quiero hablarles, limpiando ¿qué? Los pensamientos ¿qué? Descontrolados. Ustedes pueden decir, pero yo soy cristiano, eso no va conmigo. Pero yo quiero decirles que aún seguimos en el proceso de formación. Amén. En el proceso de crecimiento. Y muchos que somos cristianos pasamos por este momento de pensamientos ¿qué? Descontrolados y obsesivos. ¿Amén? ¿O no? ¿No? ¿No? Bueno, menos mal. Los felicito. Los felicito. Amén. Yo creo que la ira nos lleva a tener ¿qué? Pensamientos y actitudes y comportamientos descontrolados. El orgullo, la ira, la mentira, la queja, los celos, la envidia. Uy, no, la lista es grande. Bueno, muy grande. Y algo que me parece interesante, y es que de la manera como tú piensas, estás definiendo la manera como ¿qué? Como vives. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De la manera como tú piensas, estamos definiendo la manera como vives. ¿Por qué muchas personas dicen, no creo que él sea cristiano? ¿Por qué? ¿Solo porque tú dijiste que eras cristiano ya? Porque no estás viviendo de la manera como tú estás diciendo que vives para Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es posible, y mira esto, es posible que no siempre puedas evitar, ojo a esto, iglesia, es posible que no siempre puedas evitar que un mal pensamiento entre a tu mente. ¿Es posible o no? ¿Cierto? Pueden llegar pensamientos a nuestra mente, ¿sí? Pero de ti dependes cómo los vas a enfrentar. ¿Correcto? Porque puede llegar el momento de un pensamiento de tentación y eso es posible. Ay, pero yo soy cristiano, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Sí? Pero sí le piden al Señor o al Espíritu Santo que les muestre qué pantalón se van a poner al día siguiente, qué ropa, pero cuando llega un pensamiento que los va a tentar, eso sí no. Ahí sí no hacemos nada, ahí sí no. No, porque yo ya me puse la ropa que le dije para hoy. Hay que ser muy cuidadosos en ello. Y Romanos 8, 5 al 8, mira la forma como el apóstol, y es interesante cómo el apóstol Pablo siempre habló de la revelación, habló de la sanidad en la mente, pero también él estaba muy atento por la manera como él vivió de no volver a caer de no volver a caer y tener una separación con el Señor. En Romanos 8, 5, 6 dice la palabra, 5, 8, dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, ¿dónde van a fijar su mente? En los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad, mira todo viviendo mediante el Espíritu, pero mira cómo él dedicó estos versículos a que tuviésemos cuidado y controlásemos nuestros pensamientos. Amén. Solo a través de una relación con el Señor, solo a través de estar lleno con la palabra del Señor, es que podremos detener los momentos difíciles de tentación y de caer en pecado. Amén. Amén, amén, iglesia, amén. Sí, amén. Bueno, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios,
pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Entonces mira esa batalla que hay dentro de nosotros por querer hacer lo bueno, pero también el enemigo sabe en qué momento nos va a atacar, ¿cierto? Muchas veces nos decimos, ay, ¿por qué dije eso? Ay, la embarré. Ay, ¿por qué hablé? Ay, ¿por qué? No, no nos ha pasado eso. ¿Y por qué dije no? ¿Y por qué hice eso también? ¿Cierto? ¿Por qué lo hice? Porque aún hay esa lucha entre nosotros, en el querer hacer lo bueno, pero también está al frente nuestro cosas que en alguna época hicimos y que aún todavía se mantienen en nuestro corazón porque no lo hemos sanado. ¿Y cómo lo sanamos? ¿Qué decía Pablo? ¿Qué escribió Pablo? Renovando nuestra mente, rompiendo y quebrando los moldes en los cuales anduvimos en el mundo. Amén. En los moldes en los cuales anduvimos en el mundo, porque el enemigo sí es muy astuto y él va a hacer que caigamos siempre. El enemigo siempre quiere tener acceso a nuestra mente para hacernos caer ¿qué? En tentación. Pero el Espíritu Santo, ¿qué trae? Pensamientos de paz, de justicia, de bienestar. ¿Qué es lo que dice el 8:6 de Romanos? La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu, ¿qué es? Es vida y paz. Y yo no creo que nosotros queramos vivir una vida que nos va a sobresaltar por el pecado, ya conociendo del Señor, que aún sigamos coqueteándole a los placeres del mundo. Yo no creo eso. Todos queremos ¿qué? Paz, tranquilidad, estar bien, ¿cierto? Tener una familia, tener un empleo, una empresa, en fin, disfrutar ese tipo de bendiciones. Yo creo eso. Yo no creo que yo me levante hoy a decir, no, yo quiero que hoy me vaya bien mal. Yo no creo eso. ¿Qué decía el mundo? Con esas canciones del mundo, que Dios me castigó fue ¿qué? Con plata. Imagínate, castigo. Para el mundo puede que sea, para nosotros es una gran bendición. Amén. Entonces ten cuidado con eso, porque el enemigo siempre va a llevar pensamientos autodestructivos y que nos van a llevar a descontrolarnos por esa influencia. Y en eso están aún todavía hábitos esclavizantes en nosotros. ¿Qué controla aún tu vida? Hoy tú me puedes decir que el 100% de tu vida es controlado por la presencia del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cierto que no? Aún hay malos deseos, aún hay ambiciones, aún hay envidias. ¿Cierto? ¿Por qué tiene si no lo merecía? En cambio yo sí lo merezco. Criticamos o no. Pero somos cristianos. Lo que pasa es que tú tienes que doblegar tu carne. Tenemos que doblegar nuestra carne. Y es mejor que lo que veas, ores, pero no lo critiques, no lo juzgues. Pero nosotros hacemos lo contrario, lo criticamos, lo juzgamos y después, ay Señor, perdóname porque lo dije. Eres tú quien controlas tus pensamientos. Y tú pones tus pensamientos donde quieres colocarlos. Amén, iglesia. Donde quieres colocarlos. Si tu problema está en ver novelas
en ver televisión, programas de televisión que van a afectar tu relación de pareja, pero te las pasas viendo porque ese fue tu comando en ese momento para relacionarte, pues no estamos en nada, aún no estamos dejando al Señor. Hay personas que dicen cómo educar a sus hijos, pero tienen cualquier cantidad de libros y han leído uno y ese es el manual. ¿Y a dónde dejamos al Señor para poderlo hacer? Sí, amén. Nos empeñamos a veces en que ese va a ser el futuro de mi vida con ese negocio, ¿cierto? Pero no pedimos la guía del Señor y vamos a fracasar. Y en todos los aspectos de nuestra vida. Juzgamos a nuestros hijos por su proceder, pero no entendemos que el ejemplo de ese proceder de nuestro hijo viene de nosotros. Hogares disfuncionales, hogares maltratantes, padres alcohólicos, padres mujeriegos, pero queremos buscar un bienestar. Dígame por favor, ¿de dónde lo vamos a obtener? Si no está el ejemplo. Amén. Entonces tengamos cuidado con ello, porque el enemigo en eso sí nos va a colocar la trampa y nos va a hacer caer. Bueno, ahora es importante y necesitamos saber, y yo lo dije ahora, en dónde vas a colocar tu mente. ¿Por qué qué? Porque la manera como piensas va a definir qué, la manera como tú vives. Vamos a Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Con respecto a la vida que antes que llevaban, se les enseñó que debían quitarse ¿qué? El ropaje de la vieja naturaleza. Y muchas veces nos colocamos sobre el overol, todo sucio, todo maloliente, el frac. Estoy demostrando algo, pero apenas me quite ese vestido de gala, voy a quedar nuevamente como estaba. Es quitárselo, no es ponerse nada encima, quitárselo. Amén. Es despojarse de ello. Bueno, y ponerse el ropaje de ¿qué? De la nueva naturaleza que está creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. 22, 24. Vuelvo y repito, con respecto a la vida que antes llevaba, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Y él estaba hablando ¿a quién? A la iglesia, ¿o no? Los estaba exhortando de cómo caminar con el Señor, de cómo ser íntegros, de cómo caminar en santidad, ¿cierto? Para no caer. ¿Ves? Entonces él le estaba hablando a la iglesia. ¿Ser qué? ¿En dónde? Renovados en la actitud de tu mente. En la actitud de tu mente. Ser renovados en la actitud y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por eso tenemos que reemplazar la vieja forma de pensar, ¿cómo? Con nuevos pensamientos. Y esos nuevos pensamientos tienen que llevarnos a cosas buenas, pero tenemos que injertarnos, ser injertados a través de la palabra de Dios para que podamos hablar siempre la palabra de Dios. ¿Que es difícil? Créame que sí. ¿Que se puede lograr? Claro que lo podemos lograr, pero que es un ejercicio que nos tiene que llevar a un buen hábito espiritual de nuestras vidas, y ese hábito es el de orar, es el de leer la palabra de Dios, es el de interceder por las necesidades de nuestros hermanos, es despojarme de esa vieja naturaleza para recibir
en Cristo Jesús esa nueva naturaleza en Él. Amén. Entonces, mira esa tarea que tenemos. Bueno, y sobre nuestras acciones para que las cosas del mundo dejen de ser un atractivo ya para nosotros. Amén. Porque aún tú puedes pensar, vale, ¿qué es lo que me atrapa del mundo todavía? Nosotros, y bueno, realmente yo cuando salía a hacer visitas y a veces llegaba a casas donde la alabanza era Vicente Fernández. ¿Sí? Eso no es para juzgar, pero sí deja mucho que desear, ¿o no? ¿Cierto? O aún su casa llena del Sagrado Corazón de la Virgen María. No es para criticar, solamente es para pensar qué hago yo para decir que soy un cristiano y que tengo que sacar de mi vida. Amén. ¿Estamos, iglesia, ahí? ¿Estamos en eso? No estoy juzgando, no estoy criticando, nada. Simplemente es algo de lo cual nosotros tenemos que dejar todos esos atractivos que en nuestra vida fueron para nosotros algo muy importante. Por eso es que tenemos que invitar al Espíritu Santo de Dios, invitar al Espíritu Santo de Dios y generar con Él una relación y una amistad para que nuestros pensamientos no se opongan a la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo obra? ¿Trae qué? ¿Qué más? Ese es el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero Él nos convence ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio para llevarnos siempre y mantenernos en la presencia del Señor. Amén. Y en Proverbios 28, 26, necesitamos, y este fue algo que cuando estuve preparando la enseñanza en un libro, que ni me acuerdo cuál es el autor, decía que necesitamos aprender a hablarnos más en lugar de escucharnos. Y esto implica, y esto puede ser cuestionable, pero me llamó la atención, dice que necesitamos aprender a hablarnos más en lugar de escucharnos, y esto implica cuestionar nuestros pensamientos para probarlos a la luz de la palabra del Señor. Amén. ¿Puede ser cierto? Ustedes dirán, no, eso no es cierto. Por eso yo lo expongo y puede ser cuestionable, desde luego, ¿correcto? Pero es importante en la manera en que nosotros podamos hablarnos en el momento en que nos encontramos en una prueba y que vemos que vamos a caer, ¿cierto? Tú muchas veces dices, es que, qué sé yo, un ejemplo, con esta persona yo ya no voy más, hasta aquí llegué, listo. ¿Esa es tu decisión? Sí, esa es mi decisión, hasta aquí. Ah, bueno, felicitaciones. Si eso crees, pues bueno, adelante. Listo. Y al poco tiempo vuelven y, no, pues, no, es que no lo puedo dejar. Entonces, pensemos en algo, es donde estoy poniendo mi pensamiento con mi corazón. Amén. Y en Proverbios 28, 26, dice la palabra, necio es el que ¿qué? Que confía en sí mismo, hermanos. Necio es el que confía en sí mismo. Y en la versión Reina Valera dice, el que confía en su propio corazón es un necio.
En la nueva versión, necio es el que confía en sí mismo y el que actúa, necio es el que confía en sí mismo. El que actúa con sabiduría, ¿qué va a pasar? Se va a poner a salvo. Sencillo. Amén, iglesia. Tremendo esto, ya estoy sudando, ¿no? Esto no se puede predicar, ¿no? ¿Lo estoy durmiendo o están pensativos? Ah, bueno. Ahora, ¿cómo tomar el control de mis pensamientos? Recordando que nuestra mente es el centro ¿de qué? De operaciones de nuestra vida. Amén. ¿Es el centro de qué? De operaciones en nuestra vida. ¿Cierto? Y a veces ahí es donde nos lleva también en esas luchas a tomar malas decisiones. Ahora, muchos cristianos luchan en este tema, sobre todo con este mundo lleno de alta tecnología. Hace poco veía en uno de los, estaba viendo cómo la inteligencia artificial clonó a una presentadora, creo que fue en Rusia, me parece, Alemania, Rusia, y después van y le preguntan a ella que por qué dijo en su presentación ese tipo de cosas, y ella dice, pero si yo no he salido, sí, usted salió en el noticiero. Entonces entendamos algo, que la tecnología quiere superar lo que hoy tú eres como cristiano. Amén. Y no tenemos que dejarnos vencer de ello. Pero creemos muchos más en la tecnología. Mira, tú vas al médico y te dijeron que tenía itis e inmediatamente, ¡pum!, celular, ¿cierto? Itis, uy no, me voy a morir. Me voy a morir porque tengo itis. ¿No? ¿Todo es así? Ya hoy en día tú no ves en la calle preguntando a nadie dónde queda tal dirección, porque ya el hombre colocó su Waze y allá llegó. Sí, amén. Escuchamos una prédica y tú vuelves y no, espérese a ver. No, eso no era así. Estamos absorbidos por la tecnología. Y lo más grave de todo es que nos volvimos dependientes de la tecnología y dejamos a un lado nuestra relación con el Señor. Por eso son los vacíos. Por eso es que actuamos muchas veces de la manera como lo hacemos. Es por eso. Porque ya esto nos llevó a un punto en el cual realmente nuestros pensamientos ya son guardados en el celular, en donde sea, menos llevarlos al corazón del Señor. Y alguien dijo, mira este concepto también que leí en ese libro, alguien dijo que cada pecado que cometemos, lo cometemos dos veces. Una vez que llega a nuestros pensamientos y cuando le empezamos a dar ¿qué? Rienda suelta a ello. O sea, tú estás ahí, llegó el pensamiento, tú dices no voy a caer, pero fue atractivo para ti. Y el segundo es cuando caes en él. Amén. El segundo es cuando caes en él. Y no solamente estamos hablando de infidelidad, de lujuria, no solamente que también hay que colocarlo al frente, pero también la ira, el orgullo, la vanidad, la soberbia, miremos bien todo eso. Amén. Y Santiago 1:15, mira lo que nos dice la palabra del Señor. Santiago 1:15. Es cómo poder tomar control, ¿sí?
¿Sobre qué? Sobre nuestros pensamientos. Santiago 1:15 dice, luego, mira esto, luego cuando el deseo ha concebido, ¿qué va a pasar? Cuando ha sido concebido, ¿qué pasa? Engendra el pecado. Entonces, en algo sí tiene razón este hombre de que son 2 veces que estamos pecando en el mismo pecado. ¿Sí? ¿Sí estamos o no? ¿O los enredé? Bueno. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. ¿Y qué pasa? Y el pecado, una vez que ha sido consumado, ¿qué sucede? La luz ha muerto. ¿Sí ves? 2 veces. ¿Ha sido qué? Consumado. Ha sido consumada. Ahora, y tengamos en cuenta que hay una diferencia entre ser tentado y un pensamiento que entra a nuestra mente para pecar. Tú hoy no te levantaste para decir voy a pecar, pero resulta que has sido bombardeado por el enemigo con muchas cosas que te han atrapado. Y tú, no puedo, no lo voy a hacer, ¿cierto? Y sigues en esa lucha, pero si tú no vas a la palabra, si tú no te defiendes a través de la palabra de Dios, si tú no clamas, si tú no te arrodillas, si tú no oras, créeme que vas a caer en tentación. David fue bombardeado en el momento que hizo el censo y cayó en la trampa del enemigo, pero tuvo que asumir una responsabilidad muy grande a través de todas las personas que en ese censo murieron. Y era David, yo soy César. ¿Sí? Entonces tengamos cuidado de ello. Amén. Tengamos cuidado de ello. Ahora, ¿cómo limpiar esos pensamientos obsesivos en nuestra vida? Lo primero que tenemos que hacer es vivir la palabra de Dios para que cuando un pensamiento de ellos llegue a nuestra vida, podamos defenderlo, reconociendo que somos hijos de Dios y que le pertenecemos al reino. ¿Qué hizo el Señor? ¿Cómo se defendió el Señor? A través de la palabra. ¿Fue atacado? Claro que fue atacado. ¿El enemigo quiso tentarlo? Claro que quiso tentarlo. Pero el Señor se defendió a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Y eso es, hermanos, lo que tú tienes que hacer. Conservar la palabra de Dios en tu boca para que en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, puedas mantenerte libre de caer en tentación. Amén. Porque si tú no lo haces, vas a caer. Ay, ese versículo que dijeron en la iglesia, pero no me acuerdo, pero ya has caído. El domingo hoy pido perdón. Y esa no debe ser nuestra vida cristiana. Amén. Por eso tenemos que ser conscientes, iglesia, por favor, tienes que ser consciente de que aún hay áreas débiles en tu vida. Amén. Tienes que ser consciente de ello, porque es la única manera en que te vas a fortalecer cada día en el Señor, a través de saber que tú eres débil, que tú puedes caer en cualquier momento, que el enemigo está a las 24 horas para ponerte zancadilla. Entonces reconozcamos de que somos débiles, ¿cierto? Y la palabra de Dios tiene que ser nuestro único mecanismo de defensa y de protección para los momentos difíciles. Amén. Lo segundo, permanece en esa amistad continua con el Espíritu Santo de Dios.
¿Sabes por qué? Porque Él va a usar la palabra de Dios para dirigir nuestros pensamientos, para llevarnos a vivir una vida recta delante de Él. Amén. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dijimos? Que nos convence de qué? De pecado, trae justicia, pero también nos muestra que hay un juicio por tu manera de actuar. Amén. Qué hermoso eso. Tenemos a ese consolador, tenemos a ese ayudador en nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Que tengamos cuidado. Mateo 26:41 nos dice: velad y orad. ¿Para que qué? Para que no caigan en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué pasa? La carne es débil. Pero soy cristiano de 40 años. Hermano, pero aún todavía nos falta. Es un proceso ya de toda la vida. Y el domingo pasado el pastor Sergio hablaba de algo hermoso y bonito. Es cuando él le puede llevar a los jóvenes a decirles: mira, yo viví esto, pero mira cómo estoy hoy. Qué hermoso es eso. Y ese tiene que ser nuestro testimonio y ejemplo como cristianos. Yo fui un hombre que hice cosas que desagradaron a Dios, que me llevé a una familia por delante, que los hice sufrir, que en fin. Pero tenemos que estar viviendo después de 22 años pensando en lo mismo. No, porque yo creo firmemente que el Señor ha hecho muchas cosas nuevas en mi vida, porque yo le he permitido que lo haga. Permítele que lo haga. Amén. Pero tenemos que ¿qué? Que velar. Y velar es estar, lo que vamos a hacer en la vigilia, despiertos, orando, clamando, alabando, intercediendo, reconociendo a Dios como lo más grande en nuestras vidas, a ese Dios que nos ha dado la vida, que nos ha perdonado, que ha estado a nuestro lado, que hemos tenido fracasos, que hemos tenido problemas, que hemos sido indignos, pero para Él somos lo mejor de su creación. Amén. Pensemos en eso. Entonces velemos y establezcamos esa relación íntima con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Tercero, no alimentes más tu mente con aquello que te promueve pensamientos que te van a llevar a pecar. Amén. Hay muchos, y eso lo vimos en rehabilitación. Personas que hacían un proceso de 6 meses, 1 año, y estuvieron metidos en el cartucho 10 y decían: me siento firme para ir a predicar allá en el cartucho. Y iban, pero no volvían. Eso no se puede hacer. Si el Señor te dice: ve allá, y el Espíritu Santo es allá, hazlo. Pero si te dicen: no lo hagas, pues no lo hagas. Porque volvemos a caer, porque somos débiles, frágiles, porque aún estamos en el proceso de madurar espiritualmente. Amén. Y no son los años, es la relación tuya con el Señor. ¿Sí? Porque puedes llevar 40 años y decir, te jactas de que llevas 40 años en el Evangelio, pero pensando como el primer día que llegaste a conocer del Señor. Es la relación la que te hace madurar, más no los años. Amén. Los años es una estadística tuya, pero no habla nada más. Bueno, y mira lo que nos dice la palabra en Romanos 13:14. Gracias, Dieguito. Romanos 13:14. ¿Qué tenemos que hacer en estos momentos difíciles? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si luchamos? ¿Sabes algo muy hermoso y perdónenme, no tengo claro el versículo,
pero Job dijo que escribió que hice un pacto con mis ojos y era de no mirar con lujuria a la mujer. No sé en qué versículo está, pero él escribió eso. Hice un pacto con mis ojos de no mirar con lujuria a la mujer. Y ese es el pacto que tú y yo en nuestras áreas débiles tenemos que hacer todos los días con el Señor. Todos los días. O si no, todos los días vas a caer en lo mismo. Amén. No más. Job 31, ¿cómo es, mami? Gracias. Job 31, ¿qué? Muchas gracias. Yo había convenido con mis ojos, ¿qué? No mirar con lujuria a ninguna mujer. Tremendo, ¿no? Tremendo. Eso es lo que tenemos que hacer. Pacta con el Señor. Tú sabes en qué caes todos los días. Tu mal genio, tu soberbia, tu orgullo. Pacta con el Señor. Más que dejar de ver también los programas que te afectan y la televisión, que hoy en día los mensajes que traen son mínimos, donde tú dices, no le saco beneficio a nada, ni siquiera a un noticiero, ¿cierto? Haz un pacto, Señor, hoy voy a pactar contigo de que la ira para mí ha sido el problema más tremendo de mi vida. Señor, hoy voy a mirar con tus ojos a los demás. ¡Ay, qué hermoso! Hoy voy a amar a aquel al cual he criticado. Hoy no voy a juzgar, Señor, porque esa es un área débil. Hoy voy a mirar con respeto a los demás porque no lo he hecho, Señor, porque me creo superior a todos. Uy, qué bueno. Job dijo que había hecho un pacto con Dios, no mirar con lujuria a la mujer. Y eso va también para la mujer, ¿o no? Es camino de doble vía, tanto para el hombre como para nosotros, como para la mujer también. Amén. ¿O no? ¿No han pensado, y cómo está de chusco ese man? ¿O no? Qué cuerpo, qué chocolatina. Es una Hershey. Bueno, en fin, no pensemos más en eso. Bueno, y 13:14 de Romanos nos dice la palabra del Señor. Más bien que revistas en ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué veíamos ahora en Efesios? Quitarnos ese ropaje. Quítatelo, ya eso no te sirve, ya no te aferres a eso, sino ponte el nuevo ropaje de la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Amén, ahí nuestra vida va a cambiar. Seremos distintos, seremos diferentes, seremos verdaderos cristianos. Me gustaba mucho lo que había en la iglesia del pacto, cristianos en construcción. Pero alguien lo destruyó y dijo, ya estamos construidos. Mentira, no, soy yo. Cuarto, busca al Señor cuando vengan esos pensamientos que te pueden hacer caer y sustitúyelos siempre, reemplazando esos pensamientos a través de la relación con Cristo. Entendiendo que el Señor fue tentado, pero ¿qué hizo? Salió adelante, avanzó a través de la palabra de Dios. Pero ustedes dirán, pero es que era Jesús. Él tenía esa divinidad, él tenía esa divinidad, ahora me enredé, ya me puse nervioso. Él era hijo de Dios,
¿cómo él podría caer? Si su esencia su esencia era divina. Esa era su naturaleza divina. ¿Sabes qué? Pero si tú te relacionas y vives para el Señor, podrás también avanzar y salir adelante. Amén. Podrás avanzar y salir adelante. Y por último, quinto, la importancia de relacionarnos con personas que verdaderamente amen y sean temerosas de Dios. Amén. Elige bien. Mira cuáles son tus amistades. Hay personas que tú tienes que dejar a un lado por tu bienestar. Sí, pero es que con él estuvimos en el jardín, desde chiquito nos criamos. Ay, la mamá me ayudaba. No, eso fue hermoso, esa amistad. Pero resulta que él toma trago, resulta que él consume droga, resulta que él es infiel. Y nunca le has hablado del Señor. Pero esto es tu gran amigo. ¿Qué tienes que dejar? Personas tóxicas y nocivas a nuestro lado que no traen ningún mensaje ni ningún beneficio. Y si tú no los llevaste al Señor, pues llegará el momento en que tienes que hacerte a un lado. Porque te pones a sufrir. Yo le he hablado, pero nada. Listo, ya deje al Señor que haga la obra, ya no es tu problema. Ya tú le sembraste, ya tú le dijiste, ya tú le hablaste, ahora el Señor es el que lo va a hacer en su tiempo, en su momento. Entonces, tengamos cuidado de ello. ¿Con quién te estás relacionando? Amén. Y Hebreos 10, 24, 25, y ya estamos acá terminando este mensaje. Hebreos 10, 24, 25, mira lo que nos dice la palabra del Señor. Preocupémonos los unos, ¿por qué? Por los otros. Al fin de qué, mira esto tan hermoso, lo que escribió aquí el autor de Hebreos. No, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué, iglesia? ¿Y a qué más? Bueno, entonces lo que no te sirva, decían las abuelas, quítelo de ahí que no estorbe. Hágalo. Si no te sirve, pues, ¿qué hace ahí? ¿Por qué sigues insistiendo en algo que no es del Señor y que te va a dañar? Amén. Estamos, iglesia, estamos. Y el 25 dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que el tiempo se acerca. Amén. Oremos por ellos, oremos unos por otros. Y termino con lo siguiente como una reflexión para todos. Tú no eres lo que crees que eres, más bien eres lo que piensas que eres. Amén. ¿Cierto? Muchos te pueden ver como el gran cristiano, pero las batallas que tienes en tu hogar son tremendas. Eres un mal padre, eres una mal mamá, no eres un hombre proveedor, no te relacionas bien con tu familia, eres trabajólico, primero están otras cosas que las del Señor. Entonces, ¿de qué manera te estás relacionando? Amén. Y para reflexión, iglesia, ¿qué estás viendo, escuchando, que afecta tu manera de pensar? Eso que estás escuchando, eso que estás viendo, ¿te está ayudando a renovar tu mente? ¿Qué le dices a Dios cuando verdaderamente te arrepientes?
de no volver a hacerlo o simplemente pedir perdón, dejando la puerta abierta para volver a hacerlo. Y tercero, ¿cómo puedes cambiar la forma en que piensas acerca de los demás para que ellos puedan sentir, para que tú puedas sentir amor y compasión por ellos? La verdad que muchos caemos en esa murmuración, muchos hablamos, muchos decimos, ya tenemos que bajarle el tono a todo eso, porque no es una vida cristiana, no es una vida que agrade al Señor. Siempre estamos hablando de los demás, siempre estamos pensando que esa persona te hizo daño, pero no has tomado la decisión de perdonarle y sigues hablando de él. ¿Cuántas veces a tu propia familia tú la has criticado? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces has hablado de tus propios hijos? Has hablado de tu propia esposa, has hablado de tu propio esposo y lo has hecho en público. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces has hablado del que en la iglesia se sienta a tu lado? ¿Cuántas veces hemos dicho orar por alguien y no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tú has dicho no lo vuelvo a hacer, pero lo sigues haciendo? ¿Es una vida cristiana o no? ¿O no? ¿Es una vida cristiana? Y si no le damos el primer lugar al Señor en nuestras vidas, no podrá haber victoria sobre tus pensamientos y tentaciones. Hoy tienes que romper el molde en el que andabas. Es hoy. Es hoy. Y hay algo muy hermoso en Juan, cuando el Señor ve llegar a Natanael, ¿cierto? En Juan 1:47. Juan 1:47. Esta Biblia no tiene Juan 1, pero bueno. Juan 1:47. Dice, cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay ¿qué? En quien no hay ¿qué? Iglesia, hoy el Señor podrá decir lo mismo de nosotros. Sí, podrá decir hoy el Señor lo mismo de ti y de mí. Pero somos cristianos, iglesia. Y esta es una exhortación que el Señor te hace hoy, a que verdaderamente vivas una vida plena en Él. No a medias tintas. No sigamos más a medias tintas haciendo las cosas. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Que cuando tú pactas con el Señor le cumplas. Que todos los días al mirarte al espejo entiendas que realmente no te estás reflejando a ti, sino estás reflejando la gracia de Dios en tu vida. Que puedas decir: voy a pactar, voy a hacer esto, Señor, te voy a cumplir, lo voy a hacer, Señor. Por muy difícil que sea, por muy complicado que sea. Qué fácil es ayunar y dejar de comer mediodía o un día. Pero ¿cuál fue el pacto que hiciste con el Señor para que ese ayuno llegara como un olor fragante a Él? ¿Sobre qué ayunaste? ¿Solo pidiendo y no entregando? Entrega para pedir, iglesia, entrega para pedir.
Por favor, les digo eso. Entrega para poder pedir. No pidas para entregar. Y entonces entendamos la importancia de poder cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. Dios ha colocado una familia a tu lado. Ámala con todas las debilidades que tienen. Ámala. No trates de cambiar a nadie. Solo el Señor los va a cambiar, solo Él lo va a hacer. Pero también no soportes cargas ni lleves cargas que no puedes llevar, porque el Señor es claro en que si no dependemos de Él, no se cumplirá su propósito y su voluntad en nuestras vidas.